Hola, te doy la bienvenida a este primer episodio de Miedo a lo Desconocido. Un espacio dedicado a esos relatos que desafían toda lógica, donde narraremos historias paranormales, encuentros inexplicables y sucesos relacionados con lo no tan cotidiano de la vida. Yo soy Edu, tu servidor en este viaje hacia el otro lado del velo. Y antes de empezar, solo una pequeña recomendación. Este espacio será una experiencia más auditiva que visual, por lo que te recomiendo ponerte unos audífonos para tener una experiencia mucho más inmersiva. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación podría estar pasando justo detrás de ti. No hay mejor sonido en el mundo que el de tu propia casa cuando cierras la puerta tras de ti, especialmente después de una jornada de 10 horas trabajando como un animal, aguantando el tráfico y el ruido de la ciudad. Mi hogar es un pequeño apartaestudio, un solo ambiente donde mi cama, mi cocina y mi escritorio comparten el mismo aire. Es pequeño, sí, pero es mío. Oh, no. Mi ritual siempre fue el mismo. Llegaba, me quitaba los zapatos y me desplomaba en mi silla de oficina. Era una silla de cuero sintético, de esas que ya están peladas en los bordes por tanto uso, pero para mí era como un trono. La conseguí en una venta de garaje por unos cuantos pesos. Era mi primera vez viviendo solo y el presupuesto no daba para lujos. El tipo que me la vendió parecía urgido por deshacerse de ella, pero en ese momento solo pensé que era una ganga. Me encantaba ese sonido, ese crujido seco del cuero y el roce del plástico de la base. Para mi cerebro, ese ruido significaba que el trabajo había terminado, que era hora de encender la consola, poner una película o simplemente quedarme ahí, meciéndome mientras el estrés se iba. Ese era mi lugar seguro, o al menos eso creía hasta hace un par de semanas. Hace un par de noches estaba tan agotado que ni siquiera encendí la pantalla. Me tiré en la cama, que está apenas a 2 pasos del escritorio. En mi cansancio, dejé la silla fuera de su lugar, girada hacia mí, como si estuviera esperando. Pero me quedé dormido en cuestión de segundos. ¿Alguna vez te has quedado dormido tan profundo que cuando despiertas sientes que han pasado 8 horas, pero en realidad solo han pasado 2? Pues bien, esta fue una de esas ocasiones. Eran las 3:33 de la mañana. Desperté de golpe, pero esta vez no podía moverme. Estaba consciente, pero mi cuerpo se sentía muy pesado, como si me retuvieran a la fuerza contra mi cama. Lo primero que logré percibir en la penumbra fue la silueta de mi silla. Estaba ahí, a 1 metro de mi almohada, pero esta vez no estaba sola como de costumbre. Mi corazón comenzó a latir más rápido de lo normal. Ese sonido, el sonido que yo asociaba con mi descanso, acababa de ocurrir frente a mis ojos, pero esta vez no fue provocado por mí. La silla se hundió. Pude ver cómo el respaldo del plástico cedía un poco hacia atrás bajo un peso invisible. Vi una sombra alargada acomodarse. Escuché el roce de lo que parecía ser una tela vieja contra el asiento, y luego el chasquido de una pierna cruzándose sobre la otra. Alguien o algo estaba ahí, sentado en mi silla, con el brazo apoyado en el reposabrazos y la mano en el mentón. No me atacaba, simplemente me analizaba, como quien observa un insecto en un frasco. El terror fue tan físico que sentí que el pecho me iba a estallar, hasta que finalmente logré soltar un grito ahogado y encender la luz. Vacía. La silla estaba vacía. Es el cansancio, me dije. Mejor vuelvo a dormir. Aunque tengo que confesar que fue algo complejo, después de mucho esfuerzo, logré conciliar el sueño. Al día siguiente, traté de convencerme de que fue un sueño lúcido, que no tenía nada de qué preocuparme. No rendí mucho en el trabajo. Mi mente estaba por las nubes, así que, como podrán imaginar, llegué a casa no solo con cansancio físico, sino mental. Pero esta vez, mi zona de descanso no se sentía segura. Al acercarme a la silla, sentí algo que me heló la sangre.
El asiento estaba caliente. El cuero no estaba frío como el resto del ambiente. Se sentía usado, como si alguien se hubiera levantado segundos antes de que yo entrara. Hice lo que cualquier persona al borde de la paranoia haría. Me metí a internet. Busqué métodos caseros para detectar presencias. Te sorprenderías de la cantidad de basura que hay. Pero encontré el método más económico para mi bolsillo: talco para pies. Cubrí el área, el piso alrededor de la silla, el espacio hacia mi cama. Dejé la silla en la misma posición que la noche anterior y me fui a dormir. A la mañana siguiente no quería bajar la mirada. Me quedé sentado en el borde de la cama con los ojos cerrados, rogando que al abrirlos el talco se encontrara intacto. Pero como era de esperar en este tipo de historias, no fue así. Había huellas, marcas largas de pies delgados que salían directamente de debajo de mi cama. Las huellas caminaban hacia la silla y se detenían ahí. En el asiento de cuero habían restos de polvo blanco, como si esos pies se hubieran apoyado en la base mientras la entidad se inclinaba hacia adelante. Pero lo que me hizo abandonar el apartaestudio ese mismo día fue ver las marcas junto a mi almohada. El talco estaba barrido, como si alguien se hubiera arrodillado junto a mi cabeza para escucharme respirar antes de volver a esconderse. Ya no uso esa silla. He decidido cubrirla con una manta pesada y encajarla bajo el escritorio mirando hacia la pared. A veces pienso que esa cosa no estaba ligada al lugar, sino al objeto. Que el tipo de la venta de garaje no me vendió un mueble, sino un observador eterno. Porque a veces, en la madrugada, escucho el del cuero bajo la cobija, intentando acomodarse una vez más. Y bueno, esta fue nuestra primera historia. Si tienes alguna experiencia relacionada con el mundo paranormal o has vivido algo que no tiene explicación, nos encantaría leerla. Queremos que este espacio se nutra de las mismas experiencias de los oyentes. Puedes enviarnos tu relato a través de mi Instagram, @untaledu, o a través del correo que estará en la descripción. No siendo más, te envío mis mejores energías. Gracias por escuchar y nos vemos en una próxima ocasión. Cierra la puerta y trata de descansar.